Bueno, entonces la clase de hoy la vamos a distribuir en estos dos momentos, diríamos. Voy a hacer una ligera introducción, ¿no?, de los determinantes del tamaño de las empresas, y ustedes van a trabajar el siguiente contenido, que va a ser el de las ventajas y desventajas, ¿no? Para eso, el desarrollo de este contenido, vamos a utilizar un texto que está subido al archivo, ¿no? Pero también me parece que está en el aula virtual, ¿no? Que creo que estaba aquí las ventajas. Eso. Entonces vamos a desarrollar esta parte, ¿no? De las ventajas de las MIPYMES, ¿no? Tenemos desde la página 38 hasta la página 41, que es bastante, bien poquito, ¿no? Entonces esto lo van a desarrollar ustedes y lo vamos a subir, ¿no? Y la otra actividad era sobre... La otra actividad era sobre esto de las determinantes del tamaño, que es factores determinantes del tamaño, pero aquí la actividad, ¿cómo estaba la actividad sobre esto? Era solamente, un mapa conceptual, sí, un mapa conceptual. Como son cuatro categorías, son pequeñas que están ahí, ¿no? Creo que tranquilamente alcanzamos a hacer ahora mismo eso. Bueno, entonces, en los factores determinantes del tamaño, bueno, los factores determinantes, no más que teorías, bueno, son factores determinantes, ¿no? Entonces, primero es necesario aclarar que estos determinantes del tamaño son, digamos, aproximaciones que no siempre representan una camisa de fuerza, ¿no? No siempre representan esa camisa de fuerza. Y entonces, o sea, ninguna de estas teorías por sí sola explica por completo la determinación del tamaño, ¿no?, de las firmas o de las empresas, ¿no? Y es importante, o sea, se podría aplicar, digamos, en conjunto, teniendo presente, como les decía, algunos aspectos, o sea, unos factores adicionales, ¿no? El segundo punto es que las teorías económicas tradicionales, ¿no? Volvamos un poco a la primera clase, o la primera clase. Yo les decía que las teorías económicas tradicionales estaba concentrada en principios liberales, ¿no? En principios liberales de crecimiento económico, mas no cuentan con consideraciones de factores sociales, ¿no?, o evolutivos entre sus explicaciones del tamaño. Y por lo tanto, estos factores están ausentes de la mayoría de los estudios de dicho ámbito. Es decir, consideran factores técnicos, factores económicos, pero no consideran determinantes del tamaño con relación a los factores sociales, ¿no? Entonces, siendo así, uno de los aspectos importantes a considerar es el tema de la tecnología, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnología, hay que aclarar que muchas veces se hace relación a la tecnología de información y comunicación, a las TICs, ¿cierto? Entonces, o sea, inmediatamente hacemos relación
a la tecnología de información y comunicación. Es decir, yo digo, estoy sin poder manejar un teléfono, entonces yo digo, tengo problemas con la tecnología. Y en realidad no es así, porque la tecnología es tan antigua como el ser humano. ¿Sí? Ojo con eso. La tecnología es tan antigua como el ser humano. El primer uso, digamos, tecnológico que hizo hacer el ser humano, ¿no? La técnica para, para desarrollar, para poder procurarse su bienestar, ¿no? Las primeras tecnologías es la mano, ¿no? La mano es el primer uso técnico que hace el ser humano, ¿no? O sea, las extremidades, para procurarse su bienestar. Luego de la mano aparece la piedra, aparece el palo, luego vendrá el hierro, luego vendrá a través digamos, el fuego, perdón, el fuego, ¿no? Luego vendrá el hierro, ¿sí? Como avances tecnológicos, ¿no? Estos cambios tecnológicos han sido importantísimos digamos, han revolucionado el mundo, los avances tecnológicos. Entonces, cuando estamos hablando de tecnología, no estamos hablando únicamente de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? En eso quiero insistir, ya que se ha olvidado prenderla. Bueno, vamos a prender la cámara, porque si no, ya que, bueno, ya que digamos, es importantísimo puesto que hay, han sido determinantes en el desarrollo y en los cambios que se están dando, o que se han dado, ¿no? A lo largo de la humanidad. Entonces nosotros vemos que en la Roma antigua, por ejemplo, ¿no? Eh, los bárbaros frente a los romanos eh, fueron superiores. Fueron superiores en la lucha, a pesar de ser pocos y a pesar de, digamos, no tener la misma estructura militar que tenían los romanos. Pero resulta que en la silla de montar, los romanos no habían descubierto el estribo, ¿no? Donde se apoya el pie, ¿no? Cuando se monta en el caballo. No habían descubierto, o sea, no habían adaptado esta. Entonces, tenían que sostenerse con una mano y solamente les quedaba una mano libre, ¿no? O sea, con una mano tenían que sostenerse, obviamente, para mantener el equilibrio, para no caerse, porque, o sea, no podían apoyarse en los pies y les quedaba una mano libre. Mientras que los bárbaros habían desarrollado el estribo, en la silla de montar le habían adaptado el estribo, se apoyaban en los pies y tenían dos manos libres. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una diferencia sustantiva que fue determinante en la derrota de los romanos. Y así podemos citar, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se utilizó por primera vez la aviación, ¿no? Y eso fue determinante. Y en la Segunda Guerra Mundial también, o sea, aunque desastroso, pero lamentablemente, digamos, jugó a favor,
fue el uso de la radiación nuclear, o sea, el uso de la bomba nuclear. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tecnología es un elemento que es determinante, ¿no? Y en este caso, en la economía también es determinante. Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy es de la tecnología digital, ¿no? La tecnología digital, que es distinta a las otras formas de tecnología que hay. Y eso es lo que está facilitando ahora las tecnologías de la información y comunicación, es lo que está revolucionando casi todo, ¿no? Si no es todo. Hoy, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ya estamos hablando, ¿no?, de este sistema de educación. La gestión empresarial está adaptándose a través de estas tecnologías de información y comunicación, está adaptándose, ¿sí? Perdón, es el coordinador, voy a contestar. Juan Pablo, buenas tardes. Sí, estoy dándola. Pero ¿y cómo avanzo con los estudiantes de pymes? Ah, ya, ya. Listo. Ya, ya, Juan Pablo. Dos, ya el señor Chugay, ya, ya. Perdón. Bueno, entonces continuemos con esta. ¿Sí se ve la presentación? Parece que se quitó. Se quitó, se quitó, se quitó Inge, o sea, no se ve la presentación. ¿Cierto que sí? Vamos a ver otra vez. Ingeniero, no se ve. Ahí, ahí sí ya volvimos, ¿no? Sí, Bueno, entonces al final de la clase hágame un acuerdo para dar algunas orientaciones, ¿no? Sobre esto que me llamó Juan Pablo. Bueno, el, eh, entonces esta teoría solo puede ser válida en tanto está considerando un equilibrio competitivo en el cual, bueno, tiene algunos aspectos de, de, de- en relación a la eficiencia, ¿no? Y
yo les decía que en la medida en que aprovechemos el uso de la tecnología en la producción, en el crecimiento, entonces va a ser determinante también en el tamaño de la empresa, digamos, ¿no? Mayor apoyo tecnológico va a tener efecto ¿en dónde? Les hago esa pregunta a ustedes. ¿Sí? O sea, mayor uso tecnológico tendría efecto ¿en qué aspectos del tamaño? Refiriéndonos al tamaño. De una empresa. Recuerde, señorita Burbano, cuando hablábamos tanto en el Taylorismo como en el Fordismo, hubo ahí un aspecto importante. Inge, entonces, la tecnología crecería en forma de tamaño, o sea, sería en cómo va creciendo la empresa, o sea, necesita adquirir nueva tecnología de innovación, sería para las medianas empresas y para las grandes empresas también. Sí, pero a ver, yo te pongo un ejemplo, Cintia. Cuando apareció la máquina, ¿qué pasó? ¿No? Antes, digamos, una máquina, digamos, para el trabajo que se hacía con una máquina, se necesitaban 100 obreros. Cuando aparece la máquina, ¿qué sucede? Ya reduce ya la mano de obra, ya, porque solo sería el complemento nomás la mano de obra para la maquinaria. Eso. Y entonces, eso tengan claro, ¿no? No se enreden con el texto, no, tengamos claro eso. Es decir, la tecnología lo que viene es a reducir el tamaño de trabajadores, ¿no? A reducir el tamaño de los trabajadores. Y por lo tanto, eso hace también que sea más eficiente en la producción, ¿no? Entonces, si tienes, digamos, ¿no? Pongamos tu caso, Cintia, ¿no? ¿Qué tal si tuvieras las condiciones en la casa que para hacer todo el tema de la universidad, ¿no? El internet, el equipo y todas esas cosas. Y Reduciría, no tendrías que movilizarte. ¿Qué pasaría? me ahorro tiempo, pues. ¿Cómo cuánto? Ya me quedaría en casa y ya no estuviera. Ay, sí, bueno, sería la reducción de tiempo, sería más. Claro, pero ¿y ese tiempo qué pasa? Ese tiempo tú lo puedes destinar a hacer otras cosas, Es, ¿ya? Entonces ahí hay una doble, digamos, una doble ganancia, ¿no? Porque por un lado, reduces el tiempo, ¿no? Y en su caso no es tan sencillo porque tiene que quedarse. Entonces, al no tener que quedarse usted, ¿no? Tiene el tiempo para hacer otras cosas en la casa, ¿sí? sí. Entonces, o sea, es ese el determinante de la tecnología, ¿no? Que mientras mayor avance tecnológico tengas, ¿no? Tienes mayores condiciones de ser competitivo. Entonces, estas pequeñas empresas, y esa es una de las ventajas, ¿no? Han tenido la capacidad de adaptarse a las tecnologías de la información y comunicación en algún caso, ¿no? Entonces, y eso ayuda a determinar el tamaño. Es decir, si tú tienes una tecnología, digamos, obsoleta, ¿qué sucede? ¿No? Menor rendimiento, más costo en trabajadores, ¿no? Menor rendimiento.
más costo en trabajadores y por lo tanto, menor rendimiento, más costo en trabajadores. Esos costos, ¿dónde se cargan? ¿Dónde se cargarían esos costos? Todos los costos Se se van a cargarían ya la, directamente a la empresa, ¿Se van a dónde? al capital que posee la empresa. Y ya Al serían ya capital. gastos. Y en Ujú. definitiva, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, si haces un buen análisis, ¿a dónde tienes que ponerlos esos costos? ¿Ah? Señorita Urbano. Dale, esos dale, Jean. costos ya, ay, Facilito. Los costos tienes que ponerlos en el producto final. ¿Sí o no? Para que sea sí, rentable, tienes que ponerlos en el producto final, ¿no? Si los pones en el producto final, ¿no? Eso significa que elevan, o sea, inciden en el precio del producto final, ¿no? Inciden en el precio del producto final. Y al incidir en el producto del precio final significa que lo hacen más caro. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la consecuencia de hacerlo más caro el producto? Que ya no va a tener más mercado. Pierde competitividad en el mercado. ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Sí me captaron la idea, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, el determinante de la tecnología, ¿no es cierto? Si es obsoleta, ¿no es cierto? O si requiere de mayores trabajadores, entonces eso hace, digamos, hace una carga pesada en términos de costos laborales, ¿no? Entonces, por ahí hay un aspecto importante en la determinación del tamaño. Los costos de la transacción, ¿no? Entonces, también está relacionado con los, digamos, lo que estábamos acabando de mencionar ahorita, ¿no? Los costos de la transacción, ¿sí? Entonces, cuando tú necesitas, digamos, para desarrollar la transacción, a ver, me voy a explicar de esta manera. Tú tienes una empresa, ¿no? Tienes todas las condiciones, pero está en el sector rural. Y la transacción, ¿no? La tienes que, o sea, o la entrega del producto lo tienes que hacer en Ibarra. Tienes que asumir esos costos de transacción, ¿no? Esos costos de la venta. O cuando haces una venta a través de, digamos, a un mercado internacional. Para hacer una venta a un mercado internacional, tienes que asumir otros costos adicionales en la transacción. Por ejemplo, el pago de aranceles en el mercado, digamos, el pago de aranceles, ¿no? En el país donde estás entrando el producto. Si es en Estados Unidos, si es en Europa, etcétera. Entonces, hay unos costos de transacción, ¿no? Adicionales. Y esos también inciden de alguna manera, digamos, a ver, yo quiero ampliar mi empresa, pero ampliar mi empresa también significa asumir otros costos adicionales, ¿no? Yo puedo vender aquí en Ibarra. Entonces, para vender aquí en Ibarra, pues, o sea, está bien, ¿no? Pero yo quiero ampliarme a un mercado de Quito o a un mercado de Guayaquil. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se van a incrementar estos costos, ¿no?
del transporte, voy a requerir mayor personal, voy a utilizar comunicaciones, etcétera. Una serie de cosas, ¿no? Voy a tener que contratar yo qué sé, un centro de acopio, un almacén, una persona que me ayude a distribuir, etcétera. Entonces, estos costos de transacción se inflan y estos también incrementan el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces también va, en función de eso, yo voy a ver si necesito o no necesito personal. Si necesito trabajar aquí en Ibarra, pues bueno, voy a trabajar aquí en Ibarra y veo con qué gente. Pero si voy a desarrollar otras, ampliar el mercado, entonces también eso va a ser proporcionalmente el incremento del personal, de la infraestructura, etcétera, ¿no? Y estamos hablando del mismo producto, solamente estamos hablando de los costos adicionales por efectos de la transacción que se realiza, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ampliar cobertura, ojo con eso, puede ser ampliar cobertura, ampliar volumen, ¿no? O ampliar, digamos, ¿no? O salir fuera o exportar. Entonces ahí tenemos también unos costos de producción. Bueno, el mercado, por supuesto, ¿no? El mercado también decide el tamaño de las empresas, porque hay un mercado, ¿no? Que dependiendo de la situación, ¿no? Eh, define la estructura de la competencia, es decir, si no tienes una fuerte competencia, puedes ir creciendo, pero si ahí tienes un mercado y siempre va a estar eso, ¿no es cierto? Van a haber estructuras grandes que siempre van a tener copado el mercado alrededor y lo que te dejan, tu espacio de mercado es reducido, en eso te toca moverte, ¿no? Entonces, también depende del espacio de mercado que tengas, o sea, ¿qué sucede? Yo quiero vender, ¿qué le ponemos? Pues no, yo quiero vender lácteos, ¿no? Dentro de mi zona no es problema, tengo un buen mercado, pero yo quiero ampliarme, yo qué sé, a Cayambe. Pero es que en Cayambe están las principales, digamos, procesadoras de lácteos, ¿no? O están más cerca de Quito, etcétera, ¿no? Entonces, ya no me dejan entrar ahí, ¿sí? Y eso también viene a ser determinante. Entonces, yo puedo moverme, pero dentro de este espacio, ¿sí? O sea, lo que me deja y donde todavía puedo tener rentabilidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Bueno, también depende de la flexibilidad de las empresas, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Para generar productos en tamaños reducidos, ¿no? Y eso también, o sea, en relación con las grandes empresas, que es la economía de escala, ¿no? Entonces, nosotros lo que adaptamos es la tecnología para digamos, para trabajar en espacios reducidos. No podemos hacer economía de escala. Y finalmente, el ciclo de vida de las empresas, ¿no? O sea, hay un ciclo más o menos como el que estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Donde nacen, ¿no? Crecen, hay una persona, ¿no? Digamos, están subiendo, pero aquí hay un aspecto importantísimo, ¿no? Porque uno puede llegar aquí, pero el asunto es mantenerse aquí. Y hay muchas empresas que pueden bajar hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Aquí, reinventarse. Seguramente en este momento muchas empresas están aquí, en este momento, aquí, ¿no? O descendiendo o reinventándose y siendo capaces de sortear la situación para avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, eh,
El ciclo de vida es determinante también en el tamaño de las empresas, ¿no? O sea, hay empresas que si son muy, muy, muy pequeñas, no alcanzan a sostenerse, no alcanzan a mantenerse y terminan, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que son un poquito más grandes, están más fuertes, están más sólidas, mejor constituidas y alcanzan a sobrevivir. No. También eso define el tamaño de las empresas. No. Bueno, entonces eran estos 4 puntitos. Vamos a hacer lo siguiente. Justo estaba pensando en eso, pero Juan Pablo me llamó, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Vamos a seguir en el trabajo, ¿no? Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista que ustedes puedan avanzar y así vamos a ganar un poco de tiempo también, ¿no? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es a desarrollar las actividades que están consideradas dentro del aula. No le vamos a mover las fechas, pero ustedes van a aprovechar para avanzar en este momento hasta que terminemos la hora, ¿no? Así también le damos la oportunidad al señor para que pueda igualarse algunas actividades, ¿no? Cualquier inquietud, yo estoy aquí, no me voy a mover, ¿no? Entonces me hablan nomás, ¿no? Eh, no voy a, solamente voy a apagar la cámara, pero no voy a cerrar el aula, voy a estar aquí. Cualquier inquietud la avanzamos, ¿no? Usted, señorita Urbano, sí tiene ahorita condiciones para trabajar, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, Johnny, perdón. Sí, ingeniero. Bueno, entonces avancemos en eso, ¿no? Y aprovechemos el tiempo de la mejor manera.